Bienvenidos sean a un nuevo video en donde estaremos revisando las normas APA en su séptima edición. En el video anterior revisamos las normas APA para la sexta edición y en este video se hace una revisión de la última versión de estas normas. Existen diferencias entre estas ediciones. Por ejemplo, para el tipo y tamaño de fuente en la sexta edición solo se podía usar Times New Roman de 12 puntos. Y en la séptima edición ya se aceptan diferentes fuentes como las que se observan aquí en pantalla. En lo que refiere a los márgenes, ya deben de ser de 1 pulgada en todos los lados de la página. Con respecto a la portada, ya no se utiliza el título corto o running head en el encabezado, y el título debe de ir en negritas y a doble espacio. El título corto o titulillo se utiliza en el encabezado del resto de las páginas. El título ya no se limita a 12 palabras, pero se recomienda limitarlo. No se insertan saltos de línea en las URL. Cada nivel de títulos y subtítulos tiene un formato diferente. Cuando se citan múltiples autores, se pone el nombre del primer autor y la abreviatura et al. Se acepta la citación de hasta 20 autores, y si son más de 21, se escriben los primeros 19, después se escribe una elipsis o puntos suspensivos y el nombre del autor final. En las URL ya no se antepone la frase recuperado de, ya que no se incluye una fecha de recuperación, y ya no se escriben la ciudad o el país de la editorial. Un documento APA tiene la siguiente estructura: portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. La portada es diferente para un trabajo desarrollado por un estudiante universitario que para un trabajo desarrollado por un profesional de la investigación. En la portada profesional se pone el título, cuya función principal es informar a los lectores de qué trata la investigación. Después se agregan los autores y su afiliación. En los autores, primero debe ir el nombre con la inicial del segundo nombre y el apellido. El orden en el que aparecen los autores dependerá del nivel de contribución que hayan tenido con respecto al trabajo. La afiliación identifica el lugar de adscripción de los autores y la nota del autor identifica la afiliación departamental de cada autor, proporciona reconocimientos y aclara cualquier exención de responsabilidad o conflicto de interés, proporciona un medio de contacto para el lector interesado. El resumen debe ser breve y claro, debe dar a entender el contenido del artículo rápidamente y estar escrito de tal modo que las personas puedan encontrarlo fácilmente cuando realicen búsquedas desde las bases de datos. Debe ser preciso, no evaluativo, coherente, legible y conciso. Debe tener una extensión entre 150 a 250 palabras como máximo y se debe agregar el abstract, que es la versión en inglés del resumen. El resumen debe estar en una nueva página, en un solo párrafo y sin sangría. Su encabezado debe tener el titulillo y el número de página. La etiqueta o titulillo del resumen debe aparecer centrado en la parte superior de la página y en negritas. La primera línea del resumen debe quedar al ras, es decir, sin sangría. Al final del resumen se deben incluir las palabras con las cuales el trabajo puede ser ubicado en las bases de datos. El texto debe tener el formato IMRD. Primeramente se agrega la introducción en la cual se debe hablar de forma clara sobre los objetivos, las preguntas y la hipótesis y de forma general sobre el contenido de las siguientes secciones. En el método se debe proporcionar información a los lectores para comprender cómo es que se recopilaron y evaluaron los datos de la investigación. Los resultados que deben presentarse deben ser lo más relevantes y que respondan a las preguntas o hipótesis de investigación originales. Y en la discusión, el autor evalúa e interpreta los resultados y sus implicaciones. Todos los documentos APA
deben incluir una lista de referencias como las que se muestra. En los trabajos se pueden incluir notas al pie o notas al final. Las notas al pie van en la parte inferior de la página y se utilizan para complementar el contenido o para hacer atribuciones de derechos de autor. Por lo general, se utiliza un formato de 10 puntos con interlineado sencillo para estas notas. Las notas al final van después de las referencias y con la misma fuente e interlineado que el cuerpo. En pantalla ahora se observa un ejemplo de nota al pie. Y ahora un ejemplo de nota al final. Las tablas son elementos compuestos de columnas y filas que presentan información en números, texto o una combinación de ambos. Los elementos que integran una tabla son el número de tabla con el formato tabla y número, el título de la tabla en cursivas, el encabezado de la tabla en negritas, el cuerpo de la tabla que presenta los datos y la nota de la tabla en la cual se muestra la fuente o trabajo consultado, del cual se obtuvo información contenida en la tabla. Solo se agregan líneas de separación horizontales en el encabezado y los totales. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras. Los elementos de las figuras son el número de la figura, que debe tener el formato figura y número, el título de la figura en cursivas, la imagen presentada y por último la nota explicativa, si se requiere, y la fuente. El formato de las notas incluye primeramente la etiqueta nota, seguida por el título de la imagen, fotografía o gráfico, el autor, el año de la publicación, la fuente y el tipo de licencia. Aquí podemos observar algunos ejemplos. El apéndice contiene material que no se incluye en el cuerpo. Algunos ejemplos son una lista de materiales de estímulo, una descripción detallada de un equipo complejo, una lista de artículos que proporcionaron los datos de origen para un metaanálisis y pruebas psicométricas aplicadas a los sujetos de estudio. Cuando se incluye un solo apéndice, a este se le titula simplemente apéndice. Si se incluyen más de un apéndice, estos se deben diferenciar a través de literales y su asignación será en orden alfabético. Los apéndices van después de las referencias. El formato APA. Un documento APA 7 debe considerar un papel tamaño carta con márgenes de 2.45 centímetros, es decir, 1 pulgada. El formato acepta 6 tipos diferentes de fuentes, 3 sin serifa y 3 con serifa. La serifa es el remate que tienen las letras en sus bordes. El encabezado en la parte superior lleva 2 elementos, el título corto y el número de páginas. Los títulos y subtítulos pueden contar hasta con 5 niveles. Todos los niveles tienen la misma fuente que el cuerpo. Cada palabra iniciando en mayúsculas y en negritas. Los formatos son como se muestran en el recuadro. Siempre se utiliza interlineado doble a excepción de la portada, que lleva una línea extra en blanco. Las tablas, las figuras, las notas a pie, que pueden llevar un interlineado sencillo o de 1.5. La alineación del párrafo será a la izquierda sin justificar, y la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de media pulgada. Se recomienda verificar en el manual las secciones del documento en las cuales la alineación y la sangría es diferente. Citas. En una primera clasificación, las citas pueden ser directas, es decir, cuando la cita es textual, o indirectas cuando se utiliza el parafraseo. En una segunda clasificación pueden ser narrativas o parentéticas. En una cita directa, cuando esta es también parentética, se pone el texto referido en un párrafo por aparte con sangría y entre paréntesis al final el apellido del autor, el año de la publicación y de forma opcional el número de página. En una cita directa, cuando esta es narrativa, antes de poner el texto citado se hace mención del autor y entre paréntesis al final
solo se pondrá el año y el número de página. Las citas indirectas se ponen sobre el mismo párrafo y estas pueden ser narrativas o parentéticas. La referenciación. La lista de referencias es diferente que la bibliografía. La lista de referencias contiene únicamente las referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico y deben ir en orden alfabético. Cada referencia debe tener una sangría de 1 centímetro y esta debe ser sangría francesa. La bibliografía, por su parte, contiene material extra que fue consultado durante la elaboración del trabajo académico, pero que en el texto no fueron citados. Existen una serie de elementos empleados en la lista de referencia que pueden escribirse de forma abreviada, como las que aparecen en la pantalla. La forma de referenciación cambia dependiendo del tipo de información con la que se está trabajando. Para el caso de artículos de publicaciones periódicas, se incluyen los nombres de los autores con el formato apellido, coma, inicial del nombre, después el año entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen en cursivas, el número entre paréntesis y la página o páginas en las que se encuentra el artículo dentro de la revista. Si el artículo fue consultado en línea, se agrega la URL al final. Cuando se referencian más de 20 autores, se incluye su apellido y su inicial del nombre de los 19 primeros. Se agregan puntos suspensivos y después el apellido e inicial del nombre del último autor. Si se trata de una autoría grupal e individual combinada, se indica el origen u orígenes de los autores. Cuando se referencian libros, primero se escribe el apellido del autor o autores con las iniciales de sus nombres, el año de la publicación entre paréntesis, el título del libro en cursivas y después la editorial. Para obras clásicas, se indica el editor o traductor entre paréntesis, después del título y al final entre paréntesis el año de la publicación original. Si se trata de audiolibros, después del título se indica entre paréntesis el nombre del narrador y entre corchetes se indica que se trata de un audiolibro. Después se agrega la editorial seguida del año de publicación original entre paréntesis y la URL en la que se puede consultar. Para el caso de diccionarios, tesauros o enciclopedias, se indica el autor corporativo, el año, el título de publicación, la edición, entre paréntesis y la URL. Para una entrada de fuente de referencia, se indica la fecha de consulta. Si se trata de información obtenida de Wikipedia, primero se escribe el título o concepto consultado, la fecha de la consulta entre paréntesis, la frase en Wikipedia y la URL. Cuando se referencian informes, se escriben los nombres de los autores, el año, el título en cursivas. Si es parte de una serie, esta se agrega entre paréntesis, la instancia que emite el informe y la URL. En el caso de un comunicado de prensa, primero se agrega el nombre de la oficina que lo publica, después la fecha de publicación entre paréntesis, el tema del comunicado entre corchetes, la frase comunicado de prensa y al final la URL de consulta. Cuando se trate de conferencias, primero se pone el nombre del autor, después la fecha de la conferencia entre paréntesis, el tema de la ponencia en cursivas, seguido de la frase ponencia entre corchetes, el título de la conferencia, el lugar en la que se llevó a cabo y la URL en la que se encuentra publicado. Los trabajos de tesis se referencian de manera similar a los libros, con el título siempre en cursivas, especificando entre corchetes el grado y la institución educativa. Después se agrega la base de datos en la que fue consultada y la URL. Para referenciar software o aplicaciones móviles, primero se ponen los autores del software, después el año de liberación, el nombre del software en cursivas, la versión entre paréntesis, la palabra software o aplicación móvil entre corchetes, la empresa dueña de los derechos y la URL de acceso o descarga. De igual forma, existen reglas para referenciar medios audiovisuales, como los que aparecen en pantalla.
especificando entre corchetes el tipo de medio y entre paréntesis el rol del autor. Aquí se observan algunos ejemplos para películas, episodios de series de televisión, videos de YouTube, obras de arte, mapas, diapositivas, episodios de podcast y canciones. En lo que concierne a las redes sociales, para referenciar una publicación en Twitter, primero se indica el nombre del autor y su perfil entre corchetes, la fecha de publicación entre paréntesis, el título del tweet, el tipo de contenido entre corchetes, la palabra tweet entre corchetes y la URL. Para referenciar páginas de Facebook, primero se pone el título de la publicación, después la fecha de publicación, entre corchetes se indica que es una página de Facebook y enseguida el origen, que en este caso es Facebook, la fecha en la que se consultó y la URL. Para páginas web, primero se indica el autor, después la fecha en la que fue publicada, el título de la publicación, el nombre del portal y la URL. Para referenciar una ley, un decreto o una sentencia, primero se indica el nombre del Congreso o Corte que la origina, después la fecha de su publicación, la información específica de la ley emanada o sentencia dictada, que incluye su nombre o título y la URL de consulta. Cuando no se conocen elementos como el autor, la fecha, el título o la fuente de las referencias, se emplea las opciones que se indican en la tabla que aparecen en la pantalla. En estas dos publicaciones encontrarán información más detallada sobre el formato APA. Bien, colegas y amigos, espero que este video les haya servido para conocer un poco más sobre la forma de citar y referenciar las diferentes fuentes de información sobre las cuales se puede fundamentar nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.